Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, vamos a empezar de cero la pieza que ya empezamos el otro día para que puedas seguir paso a paso, bueno, pues todas las fases y lo puedas ir viendo todas las veces que necesites. Así que, bueno, lo primero, aquí tienes el dibujo a línea, que te lo he subido también a la carpeta de Google Drive donde está este vídeo, y aquí tienes una paleta de colores. He decidido hacer paleta de colores porque así es más fácil para ti seguir todo el proceso. Así que vamos a ir poco a poco. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, yo voy a quitar, bueno, voy a hacer el color de fondo de color negro y después lo hago transparente para que se vea así el dibujo a línea. Y lo siguiente que hago es creo una capa nueva que la pongo por debajo de la capa de dibujo. Y ahora ya vamos a empezar a pintar, bueno, pues vamos a empezar a pintar esta fuente de aquí en esta capa nueva que acabamos de crear. Aquí en la paleta de colores tenemos una serie de tonalidades. Vamos a empezar con este color así, que es una especie como de naranja. Yo cojo la herramienta de selección de forma libre y voy a empezar seleccionando toda esta parte de aquí abajo, que es como si dijéramos el plato de nuestra fuente. Así que vengo por aquí, voy cogiendo toda esta zona y ahora nos vamos hacia abajo, hacia aquí, que voy a ir, bueno, pues seleccionando un poco toda esta zona de aquí, más o menos siguiendo el dibujo a línea. Así que voy haciendo toda esta parte de aquí y una vez que ya la tengo completamente seleccionada, yo lo que hago es arrastro el color desde aquí arriba, aquí abajo. ¿Para qué? Para llenarla entera. Después le damos a deseleccionar, con 2 dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y vamos a coger otras tonalidades. ¿Ves que teníamos esta tonalidad de aquí, que es como muy naranja? Pues voy a seleccionar una tonalidad un poco más rojiza y un poco más oscura, que no te voy a poner todas las tonalidades en la paleta de colores porque serían demasiado extensas y no cabrían todas, así que alguna tonalidad no estará en la paleta de colores. Pero voy a coger así como un color teja, un poquito así oscuro, y voy a empezar primero con un pincel extra suave, un tamaño pues grande de un 7-8%, poquita opacidad, un 10%. Fíjate que voy a empezar a darle por aquí un poquito así, nada, como unos pocos toques por aquí abajo, más que nada para que tenga un poquito de volumen. Y por aquí arriba, pues mira, también, pero muy ligero, muy sutil. Perfecto, con esto es más que suficiente. Después vamos a coger este marrón de aquí arriba, que es un marrón muy oscuro, y con este mismo pincel un poquito más pequeño, la misma opacidad, voy a empezar a darle, mira, toda esta zona de aquí abajo, le hago así como una especie de sombra un poquito más oscura para que realmente dé la sensación de que, bueno, de que se apoya en el suelo, de que tiene un poco de volumen. Después creamos una capa nueva y este color, que era una especie así como de marroncito, vamos a irnos hacia una especie como de verde, pero un verde muy oscuro, por ejemplo este de aquí, que es como si fuera el musgo, el líquen de la humedad. Y ahora cambiamos a un pincel plano, bastante chiquitito, una opacidad de un poquito, un 15%, por ejemplo. Voy a empezar, pues fíjate, a darle toque, toque, toque. Bueno, tengo que bloquear el canal alfa, aquí máscara de recorte, porque si no me salgo por fuera. Y empiezo a darle nada, ligeramente así como unos pequeños toques por todas estas zonas de aquí abajo, pues para que tenga un poquito de textura toda esta zona de aquí. Así que le voy dando, le voy dando. Fíjate que estoy haciendo solo como si dijéramos las líneas que suben hacia arriba. Así que le voy dando todos estos toques. Y ahora lo que hago es un poco más oscuro, casi, 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 casi negro, pero un negro verde muy oscuro. Y aquí ya empiezo pues a darle toque, 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 toque por toda esta zona de aquí abajo para que efectivamente dé la sensación, pues bueno, de que hay humedad, de que hay musgos, de que hay líquenes por toda esta parte de aquí abajo. Así que le vamos dando poco a poco, poco a poco, poco a poco. No te preocupes que luego ya le añadiremos un poco más de textura, pero vamos a ir poco a poco por todas estas zonas de aquí, oscureciendo ligeramente toda esta zona de aquí. Y lo mismo con esta otra mitad de este lado de aquí. Así que voy oscureciendo todas estas zonas de aquí
lo ves a base de toques, 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 toques de pincel plano. Pues le voy dando poco a poco, toque, 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 así un poquito, ¿lo ves? ¿No? Que da la sensación como que está un poquito más oscura esta parte. Y después vamos a coger un pincel Jaime, un tamaño medio de un 12%, una opacidad, yo le pongo un 10%, y le voy a dar nada. Por aquí abajo, fíjate, unas pequeñas tonalidades, así como unos toquecitos muy simples, pues para que tenga un poquito de volumen. Después vamos a coger el marrón oscuro que teníamos antes y le voy a dar por aquí nada, unas pequeñas toques, unas pequeñas zonas. Suficiente. Después lo que vamos a coger es con una especie de marrón más clarito, que es este de aquí, este que está aquí en medio. Cogemos un pincel plano, no tocamos nada, lo dejamos exactamente igual que estaba antes de tamaño y de opacidad, y voy a darle incluso menos tamaño y un 8% de opacidad. Voy a darle un poquito, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, como un poco de luz reflejada de los laterales. Incluso por aquí puedo dar algún pequeño toque, otro pequeño toque por aquí, por ejemplo, lo ves, ¿no? Es ir dándole todas estas zonas para ir generando un poquito de textura, de volumen, pero con muy poquita opacidad, muy poquito tamaño. Perfecto, déjame darle, por ejemplo, por aquí un brillo un poco más destacado. Por este lateral también le doy un brillo más destacado, incluso este de aquí también. Y aquí también un poquito. Pero fíjate cómo en el tamaño final ya se interpreta que tiene volumen y que está apoyada en el fondo. Perfecto, pues lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear, bueno, estas dos capas las vamos a combinar. Voy a crear una capa nueva, pero esta capa nueva la voy a poner por debajo de la capa anterior. Nos vamos a la herramienta de selección de forma libre y voy a empezar a coger toda esta zona de aquí, que es como si dijéramos el borde de nuestra fuente. Olvídate del agua de momento, que la vamos a hacer por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy haciendo esta especie de flor. Y esta parte de aquí abajo me da un poco igual porque está por detrás de la otra capa. Así que me da igual, lo hago así grande. Una vez que he hecho esta selección de la parte de arriba, abajo donde pone añadir, le vamos a dar ahora a quitar para borrar el interior de la fuente. Así que empiezo haciendo todos estos como si fueran pétalos de la flor, que venga por aquí, por aquí, por aquí, que continúe por aquí, por aquí, por aquí toda esta zona, por aquí, con un poquito de cuidado. Perfecto. Así. Y cierro la selección. ¿De qué color voy a poner esta parte de aquí arriba? Pues esta parte de aquí arriba la voy a hacer con una especie como de color muy clarito que está aquí arriba, ¿lo ves? Que estoy dando toquecitos. Este toque de aquí. Y lo que hago es arrastro sobre esta zona y fíjate, ya tenemos todo este volumen conseguido. Le damos a deseleccionar, nos vamos a las capas, con dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y ahora voy a coger un color mucho más claro, que es el de la esquina de arriba a la derecha de nuestra paleta de colores. Y aquí voy a coger un pincel extra suave, bastante tamaño, una opacidad de un 20%. Fíjate que le voy a empezar a dar, por ejemplo, con unos pocos toques por este lateral de aquí. Es muy sutil, pero tiene que parecer un poco que esta parte de aquí es más clara que esta de aquí. Perfecto. De momento lo vamos a ir dejando así. Lo siguiente que voy a hacer es crear una capa nueva. ¿Por dónde? Por debajo de todas las capas anteriores. Y nos vamos a dar a seleccionar forma libre. Y ahora lo que tienes que hacer es seleccionar por aquí en medio. Porque vamos a pintar el interior de la fuente. Pero como está por detrás, pues bueno, puedo ir por aquí en medio tranquilamente. Así que voy cerrando toda esta selección por aquí en medio. Vamos a ir por aquí con cuidado, por aquí y por aquí. Cierro la selección
Y lo siguiente que vamos a coger es en nuestra paleta de colores, que hay una especie así como de tonalidades, quiero que cojas esta de aquí, la de aquí en medio, la de la derecha del todo, del medio, y lo arrastro sobre toda esta zona de aquí. Perfecto. Deseleccionamos, nos vamos a las capas, con 2 dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y ahora vamos a empezar a sacar luces y sombras. Así que vamos a empezar primero con las sombras. Cogemos la tonalidad esta de aquí, la de abajo del todo a la derecha. Cogemos un pincel plano, aquí un pincel plano, un tamaño pues de un 2%, por ejemplo. Yo le voy a poner una opacidad de un 10%. Voy a empezar, fíjate, a darle toque, 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 como todas estas rayas, todas estas marquitas, para que dé la sensación de que efectivamente esta zona del agua, pues bueno, tiene volumen. Así que le voy dando. Se tiene que notar que efectivamente es como si fuera un plato lleno de agua. Pues le voy dando todo este volumen de aquí para que se note el borde de este plato. Fíjate cómo le voy dando pinceladas de pincel plano, pinceladas muy cruzadas por toda esta zona de aquí. Por ejemplo, hasta aquí. Perfecto. Bastante, bastante, bastante bien. Ahora con un color clarito, que es este de aquí, el de arriba del todo a la derecha, vamos a hacer unos pocos brillos. Ya le haremos luego más, pero sí que necesito que tenga ciertos brillos toda esta zona de aquí, como si fueran los brillos del agua. Así que le voy dando como toque, 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 haciendo curvas. Por ejemplo, por aquí algún toque así más clarito. Ahora voy dando todos estos toques de aquí. Tiene que haber mucha luz en esta zona de aquí de la fuente, así que le vamos dando poquito a poco. A base de pincel plano, ¿eh? Toque, 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 toque. Y además, fíjate que voy cruzando las pinceladas, pues bueno, para que dé la sensación de ondas de agua. Fíjate que nos alejamos y empieza a dar la sensación un poquito como de agua. Pues por esta zona de aquí, lo mismo. Le voy dando curvas con las ondas de agua. Toda esta zona de aquí arriba es muy clarita. Ya te digo que de momento olvídate del chorrito de agua central. Voy haciendo todas estas curvas de aquí. Son muchas pasadas de pincel plano. Para que simule un poco estas aguas. Perfecto, déjame coger este marroncito que teníamos antes aquí y déjame darle nada, algún toque por aquí, sobre todo por el borde, para enfatizar todavía más el volumen del borde, que está un poquito más iluminado. Le bajo un poco la opacidad. El borde que está un poquito más iluminado del resto del recipiente. Pues, ¿no? Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí. Es a base de muchas pinceladas para que de lejos dé la sensación de que el agua distorsiona un poquito las luces y las sombras del fondo de la pileta. Voy dándole poco a poco.
poco a poco. Si te das cuenta, sobre todo le meto este color que es como más teja cerca del borde, no por todo, pero cerca del borde clarito, para que se vea que efectivamente hay mucho volumen. Porque si yo no oscurezco esta parte de aquí, no queda tan bonita. Así que voy oscureciendo, 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 por lo menos algo parecido a esto de aquí. Y ahora voy a coger un color que es una especie como de verde este de aquí, puede ser bastante interesante. Y con este color así un poquito verde grisáceo, con la misma opacidad, mismo pincel, pues fíjate que yo le voy a ir dando como esta sombra de aquí, que es una sombra del chorrito de agua. Perfecto. Fíjate, fíjate qué bonito está quedando. Es más, con este color así que es así como un poquito verdoso, aprovecha, lo voy a hacer un poquito más grande, y dale algunos toques, es muy sutil, muy ligero. Por ejemplo, por aquí por la zona de sombra, para que sea coherente la iluminación de toda nuestra fuente, para que efectivamente si el chorro de agua hace una sombra de este color, pues que el borde de la pileta haga una sombra parecida a este color. Por aquí también le doy, pero fíjate que apenas se nota, ¿eh? Es muy sutil, es con muy poquita opacidad. Muy poquita, muy poquita. Estoy con un nada, 5% de opacidad, muy poquita. Perfecto, déjame crear una capa nueva, que la voy a poner esta vez por encima de las otras. ¿Por qué la pongo por encima? Porque voy a pintar el chorrito de agua y el chorrito de agua está por encima del borde, así que necesito que esta capa nueva esté por encima de este borde de aquí. Y en esta capa de aquí arriba, esta capa grande, bueno, pues cojo tonalidades directamente ya de aquí de nuestro cuadro, con un pincel plano, poquito tamaño, le voy a subir la opacidad a un 20-25%, y aquí ya sí empiezo a dar así como toque, 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 toque. Esta ocasión no, en esta zona no relleno directamente con el color, porque entonces quedaría demasiado plano, sobre todo porque quiero que se vean, como fíjate, pequeños huecos en esta zona de la pintura, para que se vea el fondo después. Pues por ejemplo, así, suficiente. Y ahora cojo otra vez el verde este que teníamos antes y empiezo a darle con menos opacidad, con 10-9% de opacidad, muy poquito, ¿eh? 9%. Le voy dando todos estos toques de aquí, que es la sombra que hace el chorro de agua sobre sí mismo. ¿Lo ves, no? Incluso le meto alguna onda un poquito más oscura por aquí abajo. Perfecto, fíjate cómo da la sensación de que efectivamente es como un chorrito de agua. Déjame combinar todas las capas de la fuente ya en una sola capa. Le quito el dibujo a línea para ver qué zonas quedan confusas y qué zonas quedan raras o qué zonas quedan bien. Y aquí hay que afinar todavía un poquito más. Así que ahora vamos a trabajar ya directamente en esta capa de aquí, sin dibujo a línea, y empezaremos, pues, por ejemplo, haciendo más brillos en el chorrito de agua para que se diferencie un poquito, porque ahora mismo el chorrito de agua central no se diferencia mucho del agua de la pileta. Así que para ello voy a coger la tonalidad más clarita de todas. Por ejemplo, puedo empezar haciendo un pequeño brillo aquí en medio, que le da una sensación de transparencia muy bonita. Perfecto, fíjate qué bonita. ¿Lo ves? Cómo es cada vez más agua. Voy a coger ahora un color prácticamente blanco puro y voy a empezar, por ejemplo, a darle algún toque por aquí, por el borde. Lo que estoy haciendo es separar el chorrito de agua del resto de la pileta. Así que le doy por alguna zona. Donde yo vea que queda un poco confuso, pues le doy un poquito. Por ejemplo, con el blanco puro puedo incluso aclarar alguna de las zonas que venga por aquí. Luego, por ejemplo, con la herramienta dedo, pincel extra suave, aquí pincel extra suave, 40% de opacidad como siempre,
poquito tamaño, déjame difuminar un poquito este borde, porque queda demasiado recortado. Y tiene que ser más suave. Porque además eso nos hace que tenga como una especie como de iluminación indirecta muy bonita. Fíjate, qué bonito. Vamos poco a poco. Difuminando todo este borde de aquí. Difumino también esta parte de aquí dentro. Como que el agua distorsiona el borde un poquito. Perfecta. Muy bien, ves que voy difuminando poco a poco todo este borde, ¿eh? Es muy sutil, pero lo que hace es unifica toda la pieza. Ya no da la sensación de que está tan recortada. Que sí, que es cierto que tiene que tener volumen, pero el volumen no se tiene que ver tan recortado. Perfecto, de vez en cuando me gusta irme así hacia detrás para ver cómo va quedando. Probablemente le vaya a dar una tonalidad un poco más rojiza a esta parte de aquí del centro, porque sí que es cierto que ahora mismo tenemos un fondo así como transparente, así gris, pero después va a haber cosas por el medio, así que déjame coger la tonalidad esta marroncita y le pongo nada, con un poco más rojiza, porque ya te digo, después aquí alrededor va a haber como piedras, como zonas reflejadas, así que déjame nada, hago un poco más grande el pincel, le bajo muchísimo la opacidad y fíjate, le voy a dar un poquito más de opacidad. Un poquito aquí en medio, por ejemplo, ¿lo ves? Un poquito de tonalidad un poco más rojiza. Perfecto. Perfecto, va quedando ya bastante bien encajado, tiene muy buena luz. A mí me gusta, siempre que estoy pintando una obra así un poquito más completa, de vez en cuando tirarme hacia detrás para ver la iluminación un poco general o incluso hacerlo mucho más pequeñito, pero esto es cosa mía, para ver nada, ver si realmente se entiende lo que es, pero sin ver tanto detalle. Así que vamos mirando, yo creo que esto estaría prácticamente terminado. En todo caso, déjame coger el marroncito oscuro con un pincel muy pequeño, muy poquita opacidad, un 5 o 4%, y déjame, por ejemplo, oscurecer un poco este lateral de aquí. Pero fíjate, que le voy dando nada, toques muy sutiles, porque yo lo que quiero es que tenga una zona predominante de luz de aquí de la izquierda, así que esta zona de la derecha pues tiene que estar un poquito más oscura para que se entienda bien. Pero ya has visto, estoy con muy poquita opacidad y dando muchos toquecitos. Intenta no meterte mucho en esta zona de aquí del borde, porque quiero que el borde se diferencie claramente de la pileta, pero no quiero que las pinceladas, por ejemplo, por aquí, que queda muy bonito, no quiero que las pinceladas de la pileta, de la sombra, se metan en esta parte de aquí, que es como mucho más clara. Así que le vamos dando por aquí. Perfecto. Un poquito más oscuro. Por aquí, por ejemplo, esta esquinita de aquí, para que tenga más volumen. Fantástico. Perfecto. Muy bien, pues fíjate, ya da la sensación de una fuente con agua. Igual hasta le aclaro con blanco casi puro un poco esta zona de aquí. Un pincel un poco más grande, pero con muy poquita opacidad. Porque ya lo que estoy haciendo es subir la luz, no pintar detalles. Perfecto, sí, mucho mejor. Déjame aclarar un poco toda esta zona de aquí. Perfecto. Como siempre yo lo hago así chiquitito para ver cómo queda o incluso más pequeño. A ver, sobre todo el tema de la luz. Sí, lo veo bastante bien. Sí, pero esto son cosas mías, ¿eh? Si esto tú no te aclaras el hacerlo así chiquitito, no te preocupes. Que esto lo hago yo solamente para ver un poquito cómo va quedando. Bueno, la verdad es que va quedando
bastante bien el tema de la fuente. Y yo creo que lo que haría ahora sería, pues bueno, pues pintar como el plato central, que es donde nos quedamos la vez anterior, para que ya empiece a estar como aposentado en un ambiente, que no esté flotando aquí en medio. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es hacer visible el dibujo a línea y vamos a crear una capa por debajo de la capa de la fuente, porque vamos a hacer como diferentes círculos concéntricos, que lo iremos haciendo en diferentes capas, de cada uno de los elementos de aquí, de la base de la fuente. Así que voy a empezar a coger primero la herramienta de selección forma libre y voy a empezar haciendo por aquí este primer, como si dijéramos, plato, que venga por aquí, aquí hasta el borde, que se solapa con el otro plato que habrá más adelante. Termino de cerrar por aquí y por aquí. Perfecto. Esta parte de aquí arriba me da igual porque está por detrás. Así que cierro la selección y vamos a coger, pues bueno, un color. Un color como así terroso, también rojizo, pero un poquito más claro. Voy a coger este de aquí en medio. De la parte derecha de nuestra paleta de colores, el de aquí en medio, ¿lo ves? Pues con este color relleno toda esta zona de aquí que es la base de la fuente. Le damos a deseleccionar, con dos dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa y vamos a empezar, bueno, a dar un poquito de brillo, luz, sombra a cada uno de los elementos de esta zona de aquí. Lo primero que voy a hacer es, fíjate, voy a coger la herramienta de selección otra vez en forma libre y ahora voy a seleccionar, fíjate, este borde de aquí porque lo vamos a oscurecer. Entonces voy a coger este borde, así, que venga hasta aquí. Y por aquí fuera me da igual, así que cierro la selección y ahora vamos a coger, pues mira, voy a coger tonalidades que ya tenemos pintadas en la fuente, no tanto en la paleta de colores, aunque este color oscuro sería bastante acertado, pero bueno, vamos a coger mejor de nuestra propia obra que estamos pintando, así que mantengo el dedo, bueno, le doy aquí primero al pincel, que si no, no me deja coger color, mantengo el dedo y voy a coger, por ejemplo, ni el más oscuro ni el más claro, como un punto medio de aquí, más o menos. Cojo este punto medio de aquí y ahora voy a coger, por ejemplo, un pincel extra suave de bastante tamaño, una opacidad de un 20%, simplemente es para darle así varios toques, ¿lo ves? Y que se vaya pintando todo este borde de aquí, para que tenga mucho volumen. Perfecto. Después voy a coger un color más oscuro, este de aquí, el de la zona oscura. Y le voy a dar, fíjate, toque, 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 como por este lado de la izquierda y por el de la derecha un poquito. Toque, 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 toque. Para que tenga esa sensación como un poquito curva, donde el centro es más clarito y los laterales son un poquito más, como más oscuros. Bueno, fantástico, bastante bien. Lo que hago ahora es deseleccionar y vamos a seleccionar ahora otra parte. Fíjate, mira, yo voy a venir por aquí, empiezo por fuera porque me da exactamente igual, pero aquí con cuidado llego hasta el borde que hemos pintado hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a pintar ahora la parte de dentro, pero no quiero manchar el borde que ya tengo pintado. Así que vengo por aquí, hago este piquito de aquí que quedará muy bonito y muy elegante después. Entonces cierro esta selección. ¿Qué es lo que voy a pintar? Pues mira, llego hasta aquí y aquí ya doy la vuelta y selecciono solo, fíjate, este borde de aquí, que es el que vamos a pintar ahora. Selecciono por aquí, voy por aquí, aquí, mira, voy a hacerlo un poco así, exacto. Que venga por aquí, hasta aquí. Y cierro la selección. Y ahora lo que vamos a hacer, pues bueno, vamos a coger el color, por ejemplo, este color de aquí, que es como más clarito, el del medio, ¿lo ves? Es así como más clarito. Pues cojo otro pincel extra suave y voy a empezar, pues mira, por ejemplo, a darle toque, 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 por ejemplo, así un poquito, ¿lo ves? Para que tenga un poco de brillo. Este lateral, perfecto, que venga por aquí e incluso más pequeñito, le meto un poco de brillo por aquí.
Fíjate cómo ya va teniendo muchísimo más volumen. Y después, pues con una tonalidad, por ejemplo, de aquí en medio, que es así como más rojiza, voy dando, perdón, un poco más grande, un poco menos de opacidad, así. Algún toque, por ejemplo, por aquí en medio, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Simplemente que tenga como unas tonalidades un poquito más rojizas, que luego ya lo aclararemos mucho más. Después voy a coger el color este de aquí arriba, que es como mucho más claro, y voy a empezar a dar, fíjate, como mucha más intensidad, mucha más claridad en este lateral de aquí de la izquierda. Por ejemplo, así. Así. Para que se note que efectivamente viene un poco de luz, incluso por aquí le doy un poco, que efectivamente viene más luz por la parte izquierda que por la parte derecha. Ya verás luego cuando pintemos todas las sombras cómo será más coherente, pero de momento no está mal que sea así. Perfecto. Pues una vez que tengo ya, como si dijéramos, el tono base, deselecciono y ahora vamos a seleccionar. No, mira, lo selecciono, lo voy a pintar directamente. Voy a coger el color este así oscuro, este de aquí. Le vamos a coger un pincel plano bastante chiquitito, una opacidad de un 20-25%. Fíjate que le voy a dar este borde de aquí, que tenga volumen. Voy pintando a base de toque, 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 toque. Voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí, hasta el borde. Perfecto. Para que tenga este borde. De hecho, aquí va a pasar lo mismo, pero con mucha menos opacidad, con una opacidad de un 5%. Voy a darle, nada, unas poquitas pasadas, fíjate. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así haciendo un poco de curva, para que dé la sensación de que efectivamente tiene volumen. Sí que le voy dando, le voy dando, le voy dando, le voy dando, más o menos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Fíjate cómo ya empezamos a tener este plato. Ojo que aún falta toda la parte interior, que realmente es la más interesante, pero va quedando bastante bonito. Pues bueno, ahora vamos a empezar, pues si quieres, desde la izquierda hacia la derecha, a pintar un poquito toda la parte interior de nuestro plato. Yo, para asegurarme, para no salirme por fuera, prefiero hacer una selección de esta zona interior. Más que nada para poder pintar con pinceles un poquito más grandes sin estropear el borde que ya hemos pintado. Entonces, que venga más o menos por aquí, que es el bordecito que ya habíamos hecho antes. Perfecto. Y la parte de aquí, pues me da igual porque está tapada por la fuente. Cierro la selección y ahora vamos a empezar a pintar toda esta parte interior. Así que, por ejemplo, voy a coger este color que es súper, 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 súper clarito, este de aquí, de arriba del todo, con un pincel plano, tamaño medio, una opacidad de un 5%, la mantengo exactamente igual. Voy a empezar, pues fíjate, primero a aclarar bastante toda esta zona de aquí, que le voy a ir dando toques, todos estos toques, toda esta zona, todo este borde. Perfecto. Para que esté mucho más iluminado. Es probable que luego le tengamos que dar muchos más brillos, pero sí, de hecho le tendré que poner, me le voy a poner casi un blanco puro, sobre todo por esta parte de aquí abajo. Así. Para que tenga bastantes, bastantes, bastantes brillos. Así. Fíjate. Perfecto, muy bonito. Después, pues vamos a coger un color así oscuro. De hecho, voy a coger este color de aquí, este tono así de aquí, y voy a empezar a hacer un poco una sombra bastante densa. Entonces voy a empezar a pintar primero toda esta zona de aquí abajo. Voy a subir un poquito la opacidad, pues por ejemplo a un 10%. Voy a ir pintando toda esta zona de aquí para que efectivamente empiece a tener sombra, pues el plato de la fuente. Así que le voy dando todos estos toques de aquí. Perfecto.
Fantástico. Luego aquí le daré un tono más verdoso en esta esquina de aquí, pero de momento va bien así. Voy oscureciendo toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí. Perfecto. Fíjate cómo ahora de lejos ya empieza a estar apoyada un poquito. Después voy a coger esta tonalidad que es como un poco más rojiza para dar sombra por aquí arriba ligeramente. Luego lo fundiremos bien, le daremos algún pequeño matiz más pequeño, más destacado, pero de momento lo que estamos intentando hacer es los volúmenes principales, los volúmenes generales, porque siempre vamos de más a menos. Primero las luces y las sombras y los volúmenes más generales y después ya iremos metiendo pequeños detallitos. Perfecto, fíjate, cuando nos hacemos así chiquitito, qué bonita va quedando nuestra obra. Después, con este color así, naranja un poquito rojizo, un pincel plano más pequeño, pues simplemente le voy a dar así como toque, 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 más que nada para que tenga un poco de textura. Ya utilizaremos algún pincel de textura más adelante, pero le doy así algunos toquecitos por aquí, por ejemplo, por aquí también, para que tenga un poco de textura. Después déjame coger este verde que teníamos aquí, pero nos vamos en diagonal, para que sea una especie como de verde caqui así oscuro. Con este verde caqui oscuro le voy dando pasadas de pincel plano a base de toque, 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 poco a poco. Me gusta que se note el cruce de la pincelada porque así le da mucha textura. Perfecto. Perfecto. Y ahora voy a coger un color así clarito como este de aquí, con un pincel plano así pequeñito. Por ejemplo, le doy, fíjate, como un brillo por aquí. Incluso por aquí también. Por ejemplo, así. Para que tenga un poquito de brillo. Vale, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Después con el color este oscuro y este pincel plano así más pequeño, pues ya voy a empezar a darle pequeños detalles, pequeños matices. Vale, fantástico. A ver, la base la tenemos. Lo que pasa que hay que afinar mucho más. Así que vamos a hacer varias cosas. Lo primero es deseleccionar para ver un poco la obra en su conjunto. Y después lo que voy a hacer es, voy a quitar el dibujo a línea. Aunque al quitar el dibujo a línea va a parecer mucho más imperfecto de lo que es. Pero precisamente por eso hay que quitarlo, porque si no el dibujo a línea te va engañando. Así que quito el dibujo a línea y fíjate que queda más... O sea, queda mucho más limpio así, mucho más bonito y así queda más imperfecto, porque el dibujo a línea me estaba tapando todas las uniones, todos los problemas. Y yo no quiero que eso ocurra. Así que ya tengo información más que de sobra para dejar de trabajar con el dibujo a línea. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a dar detalles en esta misma capa. No vamos a crear otra capa. Vamos a empezar a dar detalles a nuestra fuente, pues bueno, pues para que se vaya viendo más o menos realista. Así en pequeñito, yo no la veo mal. Hay que dar algún poquito más de sombra, por ejemplo, aquí en la derecha, pero no va quedando mal. No va quedando mal. Entonces, vamos a ir poco a poco. Como siempre, vamos a empezar a trabajar con pincel plano, muy poquito tamaño, muy poquita opacidad. Pues voy cogiendo, por ejemplo, colores bastante claritos al principio. Por ejemplo, con muy poquita opacidad, pues yo qué sé, pues le voy dando así. Pues por ejemplo, por aquí le hago como un pequeño
zona un poco más brillante. Este borde de aquí del lateral le voy dando toque, 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 toque. Ya es para empezar a ganar un poquito de textura, un poquito de detalle, ¿lo ves? Que ya tenga alguna pequeña rotura, alguna pequeña imperfección, que no sea tan limpio, tan intenso. Por ejemplo, aquí. Le oscurezco así un poquito. O incluso le hago aquí una marca, una línea. Es como que son losas de piedra que están así un poquito separadas, ¿lo ves? Por ejemplo, con este color así oscuro, empiezo oscureciendo este lateral un poco. Le metemos así una raya, por ejemplo, por aquí. Esta parte sí que la había empezado a marcar ya. Vamos a ir poquito a poco, subiendo los detalles, las sombras, las luces, pero, por ejemplo, por aquí le hago así como unas manchas. Estamos con pincel plano, ¿eh? Ya te digo, que no te preocupe que se te vea demasiado la pincelada, porque ya ves que o sea, aquí se ve como muy sucio, pero en cuanto lo pongo a tamaño así, ya desaparece completamente la pincelada. Y sobre todo lo que hago yo, que cuando me hago así pequeñito para ver si las luces y tal son coherentes, pues es que ya no se nota nada. Así que vamos pintando poco a poco todos estos pequeños detalles. Le voy a meter un poco de textura con salpicadura Jaime, así un poco grande, poquita opacidad. Déjame darle un poco así por todo, con muy poquita opacidad, ¿eh? ¿Ves cómo van apareciendo como estas manchas en la piedra, manchas en la roca? Que la verdad es que van quedando bastante bonitas. De hecho, noto demasiada diferencia entre el plato y la fuente, así que voy a coger un pincel extra suave. Este color lo voy a oscurecer un poquito más, como si fuera casi negro. Y déjame empezar a oscurecer esta zona de aquí abajo a base de pequeños toquecitos. Fíjate, ¿lo ves? Ahora está tocando. Aquí estaba como flotando y aquí está apoyada. Entonces, voy dando. Perfecto. Perfecto. Incluso por aquí, fíjate, le subo un poquito la sombra. Qué bonita. Fíjate qué bonita. Mira qué bien integrada. Qué bonita va quedando. Me gusta cómo va quedando el resultado final. Yo, en todo caso, le metería algún pequeño detalle, por ejemplo, en el borde, que se me ve ahora mismo demasiado. Me cuesta diferenciar el borde. Yo le metería algún pequeño detalle en este borde de aquí. Y para ello, pues voy a coger, por ejemplo, tonalidades así claritas como esta de aquí, y con un pincel plano muy pequeñito, con muy poca opacidad, pues por ejemplo, fíjate, empiezo a darle así, toque, 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 por ejemplo, aquí en el borde, para que empiecen a aparecer estas imperfecciones de la piedra, que la verdad es que son una preciosidad. Pero no se las des por todos los lados, fíjate. Yo le he dado como esta esquinita de luz y aquí un poquito de luz. Ahí queda muy bonito. ¿Dónde más podría quedar bonito? Pues en algún sitio que quede, por ejemplo, confuso. Por ejemplo, aquí. Pues yo le doy como unos pequeños toques de luz con pincel plano a base de toque, 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 toque. Fíjate. Para diferenciar el borde del resto de la pila. Muy bonito. Incluso yo ahora cogería el color este así oscuro
Y como se supone que esto es agua y hay humedad, bueno, que es agua, que está húmedo, y la humedad en ambientes cálidos genera esta especie de líquen, de algas verdes, pues déjame meterle alguna por alguna parte. Porque si bien es cierto que esta zona que estoy pintando ahora no está mojada siempre, alguna vez sí que se debe de mojar. Entonces lo ves que le voy dando como todos estos detalles, todas estas imperfecciones. Este ya te lo puedes inventar un poquito, pues que se vea más o menos que hay algo de información. Pero fíjate cómo antes se veía demasiado recortado, demasiado mal, y ahora ya se va viendo, pues se va viendo cada vez más interesante. La verdad es que me gusta mucho el resultado, bastante, bastante. Déjame coger, de la fuente voy a coger esta tonalidad de aquí, de este borde, que es una especie como de verde un poco cálido, y le voy a dar, por ejemplo, no, espera, que no lo he cogido. Aquí. Le voy a dar en alguna zona con menos opacidad, un poquito más de opacidad, un 9. Perfecto. Como una zona un poco más verdosa por este lateral de aquí. Como que hay un poco de luz, ¿lo ves? Que esta roca, esta piedra, recibe luz y aunque esté en la zona de sombra, sí que recibe luz indirecta, que la verdad es que queda muy bonito, muy bonito. Pues esto está ya prácticamente terminado. En todo caso, un poquito más pequeño el pincel para meterle un poco más de contraste visual a este borde de aquí. Y yo básicamente lo dejaría así. Fíjate qué diferencia, qué bonito está quedando. Y cómo cambia, fíjate, lo pongo un poco más grande, cómo cambia de esto, que es lo que teníamos antes, a esto de aquí, de esto a esto. La verdad es que cada vez va quedando mejor y mejor y mejor y mejor. Voy a hacer visible el dibujo a línea. Pues imagínate cuando vayamos pintando todos los círculos concéntricos. De hecho, yo le pintaría ya el siguiente. La vez anterior nos quedamos en este punto, pero yo avanzaría un poco más. Yo le voy a pintar el círculo siguiente para que se vea mucho más integrada la fuente en el entorno. Bueno, pues vamos a hacer este último círculo, así que como siempre creamos capa nueva que ponemos por debajo de todas las capas anteriores. Herramienta de selección, forma libre. Voy a empezar cogiendo, pues por ejemplo, desde aquí, desde este borde de aquí. Este es el último de los círculos que va a tener la fuente alrededor. La verdad es que me estoy explayando mucho en detalles de esta fuente porque es el elemento principal. El resto va a ir bastante más rápido, pero vamos a hacerlo bien porque total, prisa tampoco tenemos. Así que vamos a hacer las cosas con calma y bien, porque yo quiero que te quede todo muy claro, que puedas seguir las lecciones de manera muy fácil. Bueno, una vez que he hecho esta selección, la parte de aquí me da exactamente igual y vamos a coger pues tonalidades parecidas a las de aquí arriba. Por lo tanto, pues podríamos coger esta tonalidad de aquí, por ejemplo, o esta de aquí, da igual, y arrastro sobre todo este círculo de aquí. Qué bonito, ¿eh? Es que es como un puzzle, que se van llenando las piezas. La verdad es que es precioso. Pues una vez que tenemos ya pintado todo este círculo de aquí, deseleccionamos, nos vamos aquí a las capas, con 2 dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa y voy a hacer, pues bueno, un poquito lo que hemos hecho antes. Pues vamos a ir como círculo a círculo. Si quieres podemos ir desde dentro hacia afuera. Me explico. Vamos a empezar cogiendo, por ejemplo, el primer círculo interior, que es este que viene por aquí, que te viene así, por toda esta zona de aquí, hasta aquí. Esta parte me da exactamente igual porque está por detrás, hasta aquí, hasta el borde. Y voy a hacer, sí, hasta aquí.
Perfecta. Que venga por aquí. Fantástico. Y después lo que hago es, como voy a hacer el círculo interior, cierro... No, el círculo interior o el exterior. El interior. Cierro la selección y ya tenemos seleccionada toda esta parte interior. ¿Qué colores vamos a coger? Pues colores muy parecidos. Cojo aquí el momento el pincel. Colores muy parecidos a los que ya tenemos en nuestra fuente. Así que, por ejemplo, con este color así, oscuro de aquí, con un pincel plano, de tamaño medio, una opacidad de un 5%, por ejemplo, pues fíjate que voy a empezar a darle, mira, toque, 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 toque. Voy arrastrando todas estas pinceladas, todos estos toques, para que efectivamente dé la sensación de que tiene volumen. Después no te preocupes que le meteremos un pincel de textura y cosas así, pero de momento, como siempre, primero el volumen. Yo voy dando varias pinceladas, por ejemplo así, cruzando las pinceladas, simplemente que se note que ahí tiene cierto volumen. Y después, por ejemplo, cojo una tonalidad de aquí, el pincel plano lo hago un poquito más pequeño, le subo la opacidad a un 14-15% y empiezo a darle, fíjate, todo este borde de aquí, que es como si dijéramos la altura del borde de este siguiente plato. Así que fíjate que le voy dando a base de toques. Toques. Acuérdate que estamos seleccionando todavía, no hemos salido de la selección. Le voy dando todos estos toques para que haga esta especie de curva. Perfecto. Fíjate qué volumen más bonito, qué curva más interesante tiene ahora mismo. Y yo lo que voy a hacer es, con un pincel salpicadura Jaime, déjame darle, mira, toque, 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 o incluso alguna vez, mira, mantengo y suelto, mantengo y suelto, mantengo y suelto, mantengo y suelto, y toque, 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 toque. Más que nada lo que estoy haciendo, fíjate, es darle textura, que es lo que yo quiero, que tenga mucha textura. Luego, por ejemplo, pues voy a coger un color así más clarito, como es este de aquí, vuelvo a nuestro pincel plano, y por ejemplo le doy a algún pequeño reflejo, brillo, por esta parte de aquí. Pues bueno, como que hay restos de agua, o simplemente que la piedra brilla un poquito más. Todo esto son pequeños detalles para que luego el cuadro quede muchísimo mejor, mucho más completo. Fantástico. Pues fíjate qué rápido, con esto ya tenemos pintada la parte interior de nuestro plato. Aquí tenemos dos opciones. La opción 1 es salir de la selección y volver a seleccionar toda la parte exterior. Y la otra opción es, pues bueno, ya que tenemos seleccionada la parte interior y yo lo que quiero pintar es la parte exterior, pues vamos a invertir la selección. Así que mantén con el dedo unos segundos, ves arriba del todo a la izquierda que aparece la S de selección, mantengo unos segundos y ves que ahora aparece el menú este otra vez, pues le damos a invertir. Y ahora podemos pintar la parte exterior sin modificar la parte interior. ¿Y cómo lo vamos a pintar? Pues con las mismas tonalidades que hemos pintado un poco el circulito este de aquí en medio. Así que, por ejemplo, cojo el pincel, cojo un color así clarito. Vamos a empezar primero con un pincel extra suave. Así. Fíjate que le voy dando toque, 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 toque. Por ejemplo, por aquí. Más que nada, fíjate, quiero que sea coherente la iluminación del círculo exterior con el círculo interior. Así que voy cogiendo tonalidades, ¿lo ves? Tonalidades parecidas a las del círculo interior y se las coloco en el círculo exterior para que sea lo más parecido posible. Es más, incluso aquí voy a coger un poquito así como de sombra y le voy a dar aquí nada, unos pequeños toques. Así. Más que nada para enfatizar todavía más la luz. Que venga una luz lateral de aquí, de esta parte izquierda, e ilumine todo este lateral de aquí. Fantástico. Y luego lo que puede quedar muy bonito es coger un color así como oscurito, un pincel salpicadura Jaime, y lo mismo de antes lo voy a hacer un poquito más grande. Fíjate, toque, 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 toque. Y por aquí también. Toque, 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 toque. Voy como añadiendo textura a toda esta roca de aquí. Fíjate qué rápido estamos haciendo este otro de aquí. Es muy rápido. Y luego, pues simplemente habría que añadir como alguna pequeña grieta por este lateral de aquí, que por ejemplo,
Déjame coger un pincel plano. El color de las sombras, que puede ser o este de aquí. Vamos a coger este de aquí. Lo hago muy pequeñito el pincel plano. Y déjame darle así algún pequeño toquecito, alguna pequeña raya. Más que nada para marcar un poco pues las baldosas que tiene este bordecito de aquí. Perfecto, por aquí le marco alguna. Le bajo la opacidad a un 5% y le marco alguna. Esto ya es un poco aleatorio. Tú simplemente, pues que todas las líneas vayan como al centro, como si fuera un reloj. Pues todas las líneas van al centro y le vamos marcando un poquito así las piedras que tiene nuestro plato. Déjame deseleccionar para que lo veas. Fíjate qué bonito va quedando. La verdad es que queda precioso. Yo creo que esto incluso ya está. Igual algún detalle pequeño. Déjame ver cómo queda así en chiquitito. Que no queda nada mal. Podríamos incluso, lo mismo que hemos hecho antes con las zonas claras. ¿Te acuerdas que cogíamos un color así muy clarito? Un pincel plano muy pequeño y, por ejemplo, le metíamos en el borde así algún pequeño brillo más clarito para separarlo en alguna zona, por ejemplo aquí. Lo ves, ¿no? Ilumino un poquito este borde de aquí. La verdad es que va quedando muy bonito. El dibujo a línea, la verdad es que me está empezando ya a molestar. Yo creo que se lo voy a quitar ya, a ver. Sobre todo por eso que te he dicho que en cuanto quitamos el dibujo a línea... A ver, un momento, quito dibujo. En cuanto quitábamos el dibujo a línea, pues como que aparecían muchas imperfecciones. En este caso era más sencillo y parece ser que no, pero yo en todo caso sí que voy a coger un color así clarito y con un pincel plano con poquita opacidad, por ejemplo. Fíjate, voy a enfatizar nada. Algún pequeño brillo, algún pequeño borde de alguna zona, por ejemplo así, o incluso aquí algún borde de la piedra. Fantástico. Así. Pues está quedando precioso. Me está gustando mucho cómo va quedando el resultado final. Y ya te digo, sobre todo porque nosotros lo estamos viendo en grande, pero es que luego todo esto se ve así en chiquitito. Y la verdad es que está quedando muy integrado, está quedando muy bonito. De hecho, yo combinaría ya todas las capas de la fuente. Déjame hacer visible dibujo a línea. Y la verdad es que hemos terminado una de las partes, bueno, más complicadas de la pieza, porque yo ahora lo que me gustaría hacer es este suelo de aquí, que ocupa mucho espacio, pero aquí vamos a utilizar algún pincel de textura, que nos lo quitaremos bastante rápido, creo yo. Así que para pintar esta parte vamos a crear capa nueva, la ponemos por debajo de la capa de la fuente, cogemos como siempre herramienta de selección forma libre y aquí vamos a hacer una selección un poco más amplia de toda esta zona, porque luego ya le meteremos sombras y fusionaremos bien con los cipreses, pero voy a empezar que venga más o menos por aquí. Toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí es muy aproximada porque, bueno, mira, ¿sabes qué? De hecho lo voy a hacer que venga por aquí, porque luego esta rama prefiero hacerla yo pintándola encima y así se ven luego todos los huequecitos, que se vea la piedra. Así que mira, métete por dentro, como me estoy metiendo yo, por dentro del ciprés. Eso sí, al llegar aquí sí que intentamos más o menos afinar hasta este borde, porque lo pintaremos después. Así, que venga hasta aquí y aquí lo mismo. Métete un poco por dentro del ciprés. De hecho, me voy a meter, mira, hasta aquí. Que haremos aquí una especie como de bordillo muy bonito. Perfecto. Una vez que he seleccionado todo esto, voy por aquí fuera hasta esta esquinita de aquí.
A ver, las tonalidades que vamos a utilizar son muy similares a las del suelo, pero aquí hay una serie de trucos, una serie de claves que me gustaría enseñarte. Vamos a pintar un suelo como empedrado, como con rocas, con tierra, un suelo con mucha textura. Lo primero que hay que hacer es ponerle un color base. El color base no va a ser el color claro, va a ser el color oscuro. En un suelo así empedrado, con piedrecitas, tenemos las piedras que están arriba, que es como si fuera el color claro, y luego está toda la tierra que se queda entre medio, que ese es el color oscuro. Hay que pintarlo con el color oscuro. Así que voy a coger una tonalidad, pues, oscurita. Por ejemplo, voy a coger el pincel un momento. Una tonalidad, por ejemplo, así oscura como esta de aquí, y lo arrastro sobre toda esta zona de aquí. Después lo que hago es deselecciono, me vengo aquí a nuestras capas, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa y vamos a hacer una serie de cosas, una serie de juegos que creo que pueden quedar muy bonitos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una capa nueva. Y en esta capa nueva vamos a hacer varias cosas. Algo que al principio te puede parecer una locura, pero lo vas a entender enseguida. En esta capa nueva no vamos a aplicarle ni máscara de recorte, ni bloqueo del canal alfa, ni nada de nada. Simplemente vamos a coger un color pues bastante oscuro, por ejemplo este de aquí, y nos vamos a los pinceles y vamos a coger algún pincel de textura, como podría ser, por ejemplo, vamos a ver, aquí en texturas, no, en materiales, no, vamos a irnos a industriales. Yo creo que el páramo puede funcionar muy bien. Lo voy a hacer así grande, fíjate, voy a dar un toque aquí para que lo veas, voy a subir más opacidad. Así, perfecto, un poquito menos. Bueno, pues yo ahora quiero que pintes, pero no toque, 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 sino que mantengas y arrastres. ¿Lo ves? Pero, voy a echar para atrás para que lo veas, yo quiero salirme por aquí arriba. Tú no te preocupes, salte, salte, pero hacia casi hasta la mitad. Salte sin miedo. ¿Por qué me estoy saliendo hacia aquí arriba? Porque yo esto que estoy pintando ahora, toda esta textura, es muy plana, es como si dijéramos recta y tiene que tener perspectiva. Entonces, una vez que yo he pintado por lo menos medio cuadro o más, le doy aquí a la herramienta de mover, como la de transformar, y en vez de en uniforme, le digo, por ejemplo, en distorsión. Y en distorsión, primero lo que vamos a hacer es cogemos el puntito de aquí en medio y fíjate, lo pongo hasta casi el borde de lo que habíamos pintado. ¿Te das cuenta que ahora, déjame que lo ponga recto, así, que ahora todo va en perspectiva? Pues incluso ahora podrías coger esta esquinita de la izquierda y moverla un poquitín y esta esquinita de la derecha y la movemos un poquitín así. Incluso las de abajo las abrimos un poco más. ¿Para qué? Para que dé la sensación de perspectiva. Una vez que la he deformado así, le doy otra vez a la herramienta flecha para salir de esta selección y ahora ya sí que sí. En esta capa le doy un toque y le digo máscara de recorte para no salirme por fuera de lo que ya había hecho. ¿Por qué no había hecho la máscara de recorte antes? Porque yo necesitaba ver la totalidad de la zona que estoy deformando. Una vez que ya la he deformado y la he puesto en perspectiva, ahora sí que sí, fíjate. Aún falta mucho detalle, pero fíjate cómo ahora todas las rocas, todas las piedras funden hacia el horizonte. Ahora está muy, 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 muy bien hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear una capa nueva. Esta capa nueva vamos a hacer exactamente lo mismo pero con otro pincel. De hecho vamos a hacer varias cosas. Vamos a coger primero un color así, por ejemplo, como de la zona clarita, algo parecido a esto de aquí. Y después cogemos un pincel nuevo. ¿Cuál? Pues por ejemplo, yo creo que en materiales el Furnox, a ver qué hace. Voy a subirle la opacidad. Puede ser interesante, le bajo un poquito la opacidad, lo hago un poquito más pequeño el tamaño. Un poquito más pequeño. Me gusta, me gusta. Bueno, pues aquí quiero que hagas exactamente lo mismo. No quiero que le des toque, 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 toque. No, 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 no. Quiero que empieces a pintar y mantengas, vayas pintando, arrastrando, arrastrando, arrastrando. Tranquilamente, arrastra todo lo que tengas que arrastrar. No pasa nada si se ven franjas como las que estás viendo. No hay ningún problema. Pero que se vea bien toda esta zona así como de piedras, ¿lo ves? Que le hemos hecho todas estas manchas de aquí. Y aquí vamos a hacer, pues bueno, exactamente lo mismo de antes. Lo primero que hacemos es cogemos la herramienta de mover en distorsión, ¿lo ves? Aquí yo primero la bajo,
hasta el borde, incluso que se salga un poquito del borde. Después, esta esquinita la meto hacia adentro, esta esquinita la meto hacia adentro y luego las esquinas de aquí abajo las saco un poco por fuera y las saco un poco por fuera, de tal manera que ahora mismo tiene perspectiva. Le doy a la flechita de selección para salir y ahora sí que sí le metemos una máscara de recorte. Ahora ya empezamos un poco a tener esta especie como de textura empedrada, un poco en perspectiva. Pero lo que voy a hacer, fíjate aquí, en la capa, cuando tú pinchas en la capa, en la N, que es normal, pues fíjate que tú puedes ir moviendo abajo estas barritas hasta encontrar alguna que haga algo bonito y que nos guste. Por ejemplo, el color más claro me gusta muchísimo porque respeta un poco las tonalidades que teníamos hechas antes. Yo le voy dando, le voy dando para probar. Esta marca demasiado poco, luminosidad no. Yo creo que me voy a quedar con el color más claro. Que el color más claro respeta bastante lo que habíamos hecho antes. Pero estas capas que tenemos ahora mismo no las hemos acoplado, no las hemos fusionado. ¿Por qué? Porque necesitamos ponerle un poquito de sombra. Necesitamos ponerle como algún pequeño detalle. Me explico. Por ejemplo, en esta capa de aquí, con la goma de borrar, pincel extra suave, muy poquita opacidad. Hace el tamaño un poquito más grande. Un poquito menos de opacidad, un poquito más grande. En esta capa de aquí vamos a ir borrando algunas partes o incluso metiendo sombra, pues para que se vea un poquito más en algunas zonas el suelo de piedra. Que sí, que no está mal, pero vamos a hacerlo mucho más realista, porque así incluso queda demasiado perfecto, es como demasiado nuevo. Así que con la goma de borrar, por ejemplo, fíjate, lo voy a hacer un poquito más grande, pues voy a empezar a borrar un poquito este lateral de aquí, pues para que tenga como zonas un poquito más oscuras, que no sea tan perfecto, ¿lo es? Qué bonito queda. Por ejemplo, lo oscurezco un poquito de aquí, para que se vea como si estuviera un poquito de sombra. Luego, por ejemplo, podemos empezar a meterle toda esta sombra del ciprés, pero lo estoy haciendo con la goma de borrar, ¿eh? Toque, 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 le voy dando. Le voy dando, le voy dando, voy dando, pero con poquita opacidad, que no quiero que desaparezca del todo lo que le estamos dando, pero fíjate qué bonito, o incluso este borde de aquí. Le oscurezco así un poquito, para que no sea tan perfecto, tan planito todo. Fíjate ahora cómo empieza a ganar bastante textura. Déjame hacerlo chiquitito para ver si se ve sucia o no la sombra. Yo incluso le borraría un poco más de este lateral de aquí. Así. Para que se vea bien la sombra del ciprés. Por aquí también. Este lateral de aquí también se lo borro un poco. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Ves, no? Que voy como borrando un poco por algunas zonas, incluso haciéndolo más pequeño. Borro por aquí algún toque. A ver, esto es que no quede perfecto, que quede como una especie de empedrado antiguo, bastante rápido de pintar, pero que no quede tan perfecto como estaba antes. Que la verdad es que va quedando bastante bonito. Déjame crear una capa 9 con la herramienta de selección forma libre. Voy a coger este bordecito de aquí, que tiene una especie como de bordillo aquí. Que viene hasta aquí. Luego viene por aquí abajo. Pero ya te digo, esto es muy... Tiene que quedar un poco, entre comillas, sucio, pero son piedras, son rocas. Yo voy a coger este colorcito clarito, que es el que teníamos antes, y se lo voy a arrastrar
a todo este borde de aquí, que va a quedar muy bonito. Eso sí, déjame meter una máscara de recorte para no salirme por fuera. Deselecciono y ahora bloqueo el canal alfa de esta capa de aquí. Cojo tonalidades, por ejemplo, marroncitas más oscuras de este lado de aquí. Cojo un pincel, alguno de textura, un salpicadura Jaime. Y, por ejemplo, le doy todo este lateral de aquí. Le voy dando muchos toques para que se oscurezca bastante. Es más, hasta cojo incluso de la propia sombra de aquí. Le voy dando muchos toques. Fíjate que aquí apenas se diferencia el borde, o sea, como el bordillito este de las piedras. Se ve, pero muy poquito. Fíjate qué bonito. Fíjate qué bonito. E incluso aquí en la zona de sombra lo mismo. Cojo tonalidades así marrones. Con este mismo pincel de salpicadura Jaime, con muy poquita opacidad, puede que al principio te dé la sensación de que no estamos haciendo nada, pero fíjate cómo le voy dando toque por toda esta zona de aquí, para que efectivamente la sombra del ciprés pues también sea coherente. Perfecto. Sea coherente con el bordillito este de aquí. Es más, con este color así, tan marroncito oscuro, pero con un pincel plano de mínimo tamaño, poquita opacidad, déjame darle así un poco alguna línea. Más que nada para separar un poco, como si hubiera baldosas. Esto es muy aleatorio. No está ni siquiera dibujado a línea, pero bueno. O incluso aquí le meto como algo un poquito oscuro. Me gusta bastante cómo va quedando. Déjame irme a esta capa de aquí con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40%. Déjame difuminar un poco esta sombrita de aquí. Así. E incluso un poco aquí. Perfecto. Simplemente estoy difuminando para que sea más suavecito el fondo. Me gusta cómo va quedando. Déjame combinar todas las capas en uno. Quito la capa del dibujo a línea, que ya me está molestando bastante. Pero fíjate cómo se empieza a integrar todo lo que habíamos hecho antes con un suelo, con algo más coherente, más interesante. De hecho, en una capa nueva podemos coger tonalidades así, muy claritas y con un pincel plano, por ejemplo. Puedo empezar a aclarar un poco, por ejemplo, un lateral así, de este bordillo. Fíjate que ya dan una sensación como que hay una baldosa un poquito más levantada, más brillante, más bonita. Que no sea tan plano todo esto, ¿lo ves? Por ejemplo, aclaro esta zona de aquí. Fíjate, son pequeños detalles que la verdad es que le dan un punto muy bonito. O incluso le voy a subir un poquito la opacidad a un 15-16%. Incluso puedes aprovechar, y fíjate, aclarar alguna piedra, no todas, alguna piedra. Para que dé la sensación de que efectivamente es un suelo empedrado. Pero esto es pinceladas muy sueltas y sobre todo la textura que hemos creado antes. Fíjate qué bonitas quedan esas piedras de aquí, porque incluso hasta podrías hacer que, lo voy a hacer un poquito más grande el pincel, así, que haya un poquito de brillos por las piedras de alrededor de la fuente. Pero fíjate que me estoy saliendo por fuera, ¿eh? Me salgo por fuera, no pasa nada, es un poquito de luz.
¿Lo ves? Fíjate, para que, por ejemplo, haya, por ejemplo, unas piedras aquí a la izquierda un poquito más iluminadas. ¿Lo ves? Que sigan un poquito el contorno de la fuente. Mira qué bonito queda. Y esto es pues todo lo que le quieras meter. Por ejemplo, en esta zona de aquí, semioscuridad, puedes darle algunas pequeñas piedras más brillantes en un lateral. ¿Por qué? Pues porque puede ser un brillo, puede ser un que está mojado, puede ser que esté menos estropeado o roto. La verdad es que va quedando muy bonito. O incluso aquí en medio puedes hacer algunas piedras un poco más grandes. Y brillantes, por ejemplo, por esta zona de aquí. Esto ya es ir metiéndole, bueno, pues un poquito todos los detalles que tú quieras. O incluso al revés, con un color muy oscuro, pues podemos empezar a hacer que en algún punto falte alguna piedra. ¿Lo ves? Yo me echo hacia detrás y ahí, fíjate, ya faltan unas cuantas piedras. O incluso aquí, aprovechando las zonas estas de oscuridad que tenía yo, del fondo que habíamos pintado antes, acuérdate. Pues fíjate, oscurezco algunas piedras, las tapo un poquito. Para que dé la sensación, cuando tú te alejas, de que no es algo tan perfecto, tan bonito, sino que está todo un poco estropeado, estropeado, que tiene años, que ha pasado una historia. Por ejemplo, le meto por aquí así alguna línea así en horizontal, para que dé la sensación, fíjate, de que hay ahí un pequeño como bache, como altibajo, o incluso puedes, fíjate, hacer así como unas pequeñas líneas. No te preocupes, que como estamos con tan poquita opacidad, apenas se ven, pero se intuye. Yo le doy unas líneas, por ejemplo, por aquí alrededor. ¿Te acuerdas que habíamos hecho como una especie de círculo un poquito más claro, con brillos? Pues yo ahora estoy haciendo otro círculo un poquito más oscuro, como que la dirección de la piedra cambia en este punto, fíjate. Pero son pinceladas, pinceladas, pinceladas. Fíjate, si te acercas, se ven todas las pinceladas. No es tan realista, pero le da un punto muy bonito. O incluso, pues por ejemplo, mira, voy a coger por aquí y voy a aclarar un poco toda esta zona de aquí a base de toque, 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 pincelada, 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 ¿lo ves? Incluso más grande el pincel, porque quiero subir la luz. Fíjate, lo ves, ¿no? Cómo voy dando pinceladas. Fíjate qué diferencia, como lo tengo en una capa nueva, entre esto y esto, esto y esto. Vamos, bueno, generando un poquito de riqueza visual, pues sobre todo para que se vea más bonito, para que no se vea tan plano, déjame combinar capas, para que no se vea tan plano. Yo no lo veo mal, no lo veo mal. Probablemente le tenga que meter luego alguna sombra un poco más intensa, pero hasta que no pinte los cipreses, de momento no lo veo mal, así en pequeño. Es bastante coherente. Me gusta el resultado final, me gusta cómo va quedando. Creo que puede ser bonito incluso, ya te digo, esto ya depende un poquito de lo que tú quieras hacer, del tiempo que le quieras dedicar, pero le puedes poner alguna piedra un poquito más clarita, por ejemplo, por aquí, por un lateral, por alguna zona de sombras. Fíjate, ya son añadir pequeños detalles, aclarar, por ejemplo, mucho
alguna pequeña piedra en la zona esta de sombra, pero que esté más clarita. Fíjate qué bonito queda, porque son como piedras que brillan un poquito más. Fíjate, ¿lo ves? Mira qué bonito estas piedras que acabo de pintar ahora mismo, así brillantes, que quedan, pero preciosas, quedan muy bonitas, muy bonitas. O incluso por aquí, le subo un poquito el brillo, así un poquito por el lateral. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. O incluso aquí le pinto también alguna, alguna piedrecita un poco más brillante, que no sean todas, que no todas tengan el mismo brillo. Fíjate qué bonito. Me gustan mucho estas piedras que hemos pintado aquí claritas, porque fíjate en cuanto te haces pequeño, qué coherente va quedando todo. Incluso poner, ya te digo, alguna piedra un poco más grande, por ejemplo, por aquí. Me gusta cómo va quedando. O fíjate, estas de aquí también, las voy a iluminar bastante, incluso más clarito. Que se note que efectivamente le da el sol, pero en alguna piedra, solo en alguna. Y fíjate que de cerca, déjame terminar, por ejemplo, estas de aquí. Mira qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es que es muy típico de los suelos estos así empedrados, que haya piedras de diferentes tamaños, formas y colores, que no todas sean exactamente iguales. Qué bonito. Oye, me gusta mucho este suelo y la verdad es que nos lo hemos quitado bastante rápido, pero es lo que te digo. Fíjate la diferencia entre verlo de cerca, que de cerca se ve el pincel que hemos utilizado de textura, se ve de fondo el otro pincel de textura que hace como una especie como de manchas borrosas, se ven aquí todas las pinceladas que le hemos dado con el pincel plano, fíjate todo, ¿no? O sea, de cerca se ven todas las pinceladas, todas, 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 pero de lejos, fíjate, qué maravilla. La verdad es que el resultado final es bastante bueno. Es muy aleatorio, pero ya te he dicho que no nos iba a costar mucho pintar este suelo, porque realmente no es como la fuente. La fuente sí que es importante cada pequeño detalle. Pero en esta parte de aquí, ¿qué más da que haya una piedra más, una piedra menos, un brillo más, un brillo menos? Eso sí, déjame combinar todas las capas. Creo un momento una capa nueva. Voy a coger un color así marroncito oscuro, un pincel plano de mínimo tamaño y en esta capa nueva simplemente, pero por coherencia, déjame darle un poquito de sombra de este borde aquí, porque si no estaba demasiado flotando ahí en medio, incluso se confundía. Pero ya ves, pincelada muy suelta, muy rápido, muy ágil. Y ya te digo, no te agobies si no te queda como a mí. Lo importante es que el suelo tenga textura. Que el suelo tenga textura y que de vez en cuando le metas alguna piedrecita un poco clara y que le metas, eso sí, este bordillo aquí en medio que es muy característico de este tipo de suelos. Con esto es, vamos, más que suficiente. Y la verdad es que déjame hacer visible dibujo a línea. Bueno, combino capas, hago visible dibujo a línea. La verdad es que esto va avanzando muchísimo, pero mucho, 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 mucho va avanzando. Yo la verdad es que estoy muy contento con este resultado. Me parece que llevamos ya 1 hora y media de tutorial. Es que es una pieza muy compleja, Teresa. Eso he de decirte lo que es una de las piezas más complejas que he pintado nunca. El resultado puede ser absolutamente espectacular. De hecho, va a quedar precioso. Yo creo que por esta sesión lo podemos dejar aquí. Me gustaría que pintaras toda esta parte. Porque es que, vamos, lo que falta, déjame quitar el dibujo a línea y poner el fondo negro. Fíjate qué bonito. Lo que falta va a cambiar completamente la pieza. Hago otra vez visible dibujo a línea. En la siguiente sesión sí que me gustaría pintar, fíjate, todo este arco de aquí, donde vamos a empezar a pintar por fin los cipreses. Va a empezar a aparecer el color verde. Yo creo que podemos dividir
esta pieza en 2 o 3 sesiones, ya veremos cómo va la segunda sesión, pero la verdad es que ahora son todo tonos muy terrosos, muy marrones, y en la siguiente sesión van a empezar a aparecer los verdes y la luz, porque todo este arco de aquí alrededor son cipreses, pero es que luego aquí hay una fuente con un agua verde, con unos brillos preciosos, unos setos verdes, unas flores. La verdad es que va a cambiar totalmente la pieza, pero sí que es necesario que esta parte quedará lo más clara posible, porque probablemente sea la parte más difícil de pintar de toda la obra. Lo dicho, es una pieza muy compleja, muy complicada, pero creo que el resultado puede merecer la pena, vamos, sobremanera, va a ser espectacular. Va a ser una pieza muy, 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 muy bonita y va a cambiar mucho en las demás lecciones. Pero es que tampoco quiero hacerte un tutorial de 3 o 4 horas. Prefiero ir separándolo en partes porque así me puedes ir enseñando y yo voy viendo un poquito cómo vas. Lo dicho, si te parece bien, lo dejamos aquí y cuando tú ya estés en este punto, te grabo la siguiente lección que empezaremos a meter todo el fondo. Yo estoy súper contento con el resultado final.